Entonces, muchachos, hoy vamos a hablar acerca del esqueleto del tórax. Vamos a comenzar hablando acerca del esternón. Vamos a hablar del esternón, vamos a hablar de las costillas, vamos a hablar de la columna vertebral, todo lo que son vértebras también, ¿verdad? Con respecto al esternón, entonces, en el esternón se reconocen tres porciones, que son el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice cifoide. Cada uno de ellos tiene sus características. En el caso del manubrio esternal, es denominado así porque cuando se articulan las clavículas, pues dan una forma de un manubrio, ¿verdad? Como el manubrio de una motocicleta, y de ahí adquiere su nombre. El manubrio esternal es la porción más ancha, ¿verdad? De las tres porciones. En su conjunto, las tres porciones van a tener esta morfología convexa hacia adelante y un poco cóncava hacia atrás. Y entonces, con respecto al manubrio, como les venía diciendo, en el borde superior del manubrio vamos a encontrar los siguientes detalles anatómicos. En la porción central, primero, vamos a encontrar esta escotadura, que es denominada escotadura yugular, ¿verdad? Que es fácilmente palpable sobre la piel. A cada lado de la escotadura yugular vamos a encontrar las denominadas escotaduras claviculares, que representan los sitios de articulación para el extremo external de la clavícula, formando la articulación externo-clavicular, que como hablamos en clase es un tipo de articulación de anclaje recíproco, ¿verdad? Importante. Entonces, a cada lado, muchachos, del esternón vamos a encontrar una caría articular completa y una caría articular incompleta. La caría articular completa es para la primera vértebra, para el primer cartílago costal, o sea, para la primera costilla, podemos observarla en esta región, y hacia abajo vamos a encontrar una caría articular que está conformada por dos porciones del hueso, como son el manubrio y el cuerpo esternal. Entonces, tanto la segunda caría como la séptima caría están conformadas por eso, por dos porciones del hueso. Repito, en el caso de la segunda está conformada por una caría incompleta superior del manubrio y una caría incompleta inferior del cuerpo. Y en el caso de la séptima, por una caría incompleta del cuerpo y una caría incompleta del apéndice cifoide. Ok. El borde inferior del manubrio se articula con el esternón, un tipo de articulación cartilaginosa que aproximadamente a los 40 años se puede osificar, como es el caso que estamos observando. Esta articulación forma el denominado ángulo esternal, ¿verdad? Es también denominado ángulo de Lewis. El ángulo esternal entonces es fácilmente palpable sobre la piel, al igual que la escotadura, y clínicamente nos ayuda a identificar a qué nivel está el segundo espacio intercostal, ¿verdad? Porque su ubicación guarda relación con la segunda superficie articular. Entonces uno lo palpa y ya sabemos que al lado tenemos la segunda costilla. Con respecto al cuerpo, el cuerpo es la porción más larga, puede duplicar, a veces triplicar el tamaño del manubrio. En él se va a reconocer 4 carías articulares completas, en los bordes laterales, 4 carías articulares completas y 2 incompletas. Con respecto a las 2 incompletas, ya estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Que la segunda la conforma con el manubrio y la séptima la conforma con el apéndice cifoide. En el caso de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, es donde se observan, ¿verdad? A cada lado. Aquí vemos la caría articular para la tercera, la caría articular para la segunda, para la tercera, cuarta, quinta y sexta. Con respecto, entre cada una de las carías vamos a encontrar estas escotaduras, ¿verdad? Que son también denominadas escotaduras intercostales, que representan los sitios de los espacios intercostales, ¿verdad? Que se encuentran entre cada costilla. La región anterior es rugosa, como pueden observar, también representa el sitio de inserción muscular, como es el caso, por ejemplo, de la porción medial del músculo pectoral, o sea, el músculo pectoral en su región medial se inserta en esta cara. En la superficie interna, como pueden ver, es lisa y tiene esa concavidad. Con respecto al borde inferior, se articula con el borde superior del apéndice cifoide. Esta última es la más pequeña de todas las porciones, tiene muchas formas, ¿verdad? Puede ser única, bífida, perforada, puede tener muchas formas. Y en ella, pues lo que vamos a encontrar es que se encuentra articulando en conjunto con el cuerpo, la articulación de la séptima. Ya hablamos de eso. Representa un importante sitio de inserción muscular, como el caso del músculo recto abdominal, ¿verdad? Que se inserta en esta región.
Con respecto a la costilla, en las costillas se reconocen costillas típicas y costillas atípicas según su forma. También se reconocen costillas verdaderas y costillas falsas según el punto donde se articulan. En el caso de las costillas verdaderas son aquellas que se articulan de forma directa con el esternón, que son las 7 primeras. Y las costillas falsas son aquellas que no se articulan de forma directa y que se articulan a la costilla inmediata superior o bien se encuentran con sus extremos anteriores libres. Esto estamos hablando que son las últimas 5 costillas. Entonces son 12 de cada lado, ¿verdad? Las costillas típicas, según su forma, todas ellas presentan una cabeza costal, en la cual vamos a encontrar 2 superficies articulares, ¿verdad? Para los cuerpos vertebrales. Luego de la cabeza vamos a encontrar el cuello costal, cuyo borde superior es denominado cresta del cuello, cresta del cuello costal. Luego vamos a encontrar el tubérculo costal, en donde se va a observar una superficie articular que representa el sitio de articulación para las apófisis o los procesos transversales de las vértebras torácicas. Entonces ya sabemos, el espacio comprendido entre la cabeza y el tubérculo es denominado cuello. Luego vemos todo el cuerpo costal. Este va a presentar un ángulo costal, que observamos aquí, ¿verdad? El ángulo costal, el cual va aumentando a medida que va aumentando el número de la costilla, ¿verdad? Y en la cara interna, en el borde inferior, observamos este surco o canal costal, que representa el sitio por el cual discurre el paquete vásculo nervioso intercostal, ¿verdad? Entonces en la costilla se reconoce el extremo posterior o vertebral y el extremo anterior, ¿verdad? Que es donde se articula con el cartílago costal, o donde se fija el cartílago costal. Esto es una costilla típica. Entonces en una costilla típica siempre se va a reconocer la cabeza con sus 2 superficies articulares, el cuello con la cresta del cuello costal, el tubérculo costal con su superficie articular, el ángulo, el cuerpo y el canal costal. Eso es una costilla típica. Las costillas típicas son de la tercera a la 10ª costilla. Bueno, para ser más exacto, a la 9ª, porque la 10ª puede ser típica o atípica. En el caso de las costillas atípicas, son la primera, la segunda, la 11ª y la 12ª. Y la 10ª costilla, que también, ¿verdad? Como les decía, puede ser típica o atípica. La costilla más atípica de todas es la primera, ¿verdad? Aquí observamos, esta es la posición anatómica normal de una costilla. Logramos observar, esta es la costilla derecha, logramos observar que todas las costillas tienen un borde superior, un borde inferior, una cara lateral y una cara medial. En el caso de la primera costilla, en la primera costilla se reconoce una cara superior, una cara inferior, un borde externo y un borde interno. O sea, eso es una de las características. Ella está como acostada, ¿verdad? Otra de las características anatómicas es que el tubérculo costal coincide con su ángulo costal. Esa es otra de las características. Otra característica anatómica es que el cuello es largo y delgado, ¿verdad? Otra importante característica es que en la cabeza solo se va a reconocer una superficie articular. Y como detalle anatómico importante es que en ella se va a ubicar el tubérculo del músculo escaleno anterior, también denominado tubérculo de Lisfranc, el cual representa el sitio de la inserción del músculo escaleno anterior, y al lado, como ya sabemos, va a haber la inserción del músculo escaleno medio, y entre ellos se va a formar el espacio interescalénico, que está delimitado por el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, y en cuyo contenido se va a encontrar los troncos primarios del plexo braquial y también se va a encontrar la arteria subclavia. De ahí entonces que vamos a encontrar los 2 surcos, para la vena y para la arteria. En este caso observamos el surco para la arteria subclavia y en esta región el surco para la vena subclavia, ¿verdad? Eso es una de las características importantes de esta. Y recuerden, cuando hablamos de la extensión de la arteria axilar, que dijimos que se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Entonces aquí pueden observarlo, ¿verdad? Es la única costilla que tiene borde externo y borde interno. El resto de las costillas tienen borde superior e inferior.
Otra costilla atípica es la segunda costilla, en la que se denomina atípica porque va a presentar una rugosidad para la inserción del músculo escaleno, del músculo serrato, aquí el serrato anterior. Esta es la rugosidad, esta es la cabeza, aquí pueden ver los puntos de rugosidad, ¿verdad? Para la inserción de este músculo, de las digitaciones del músculo serrato anterior. Con respecto a las vértebras, en las vértebras también se reconocen vértebras típicas y vértebras atípicas. Con respecto a las vértebras típicas, en todas ellas se va a reconocer el cuerpo vertebral, se van a reconocer 7 procesos, que son los procesos articulares superiores, los procesos articulares inferiores, los procesos transversales y el proceso espinoso. Entonces aquí pueden ver el cuerpo vertebral, los procesos articulares superiores, los procesos articulares inferiores, los procesos transversales y el proceso espinoso. También vamos a observar el agujero vertebral, ¿verdad? Que está aquí vamos a ver el cuerpo y el arco. El arco está conformado por un pedúnculo vertebral y la lámina. Entonces, esto de aquí es el agujero vertebral, que en su conjunto, en la articulación de todas las costillas, pues se va a formar el canal vertebral por el cual discurre la médula espinal, ¿verdad? Importante. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer cada una de las vértebras? Aquí vemos una vértebra típica, ¿verdad? Una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. En el caso de la vértebra cervical, la reconocemos por la presencia del agujero transverso, sitio por el cual discurre la arteria vertebral, ¿verdad? Agujero transverso, ¿verdad? Sitio por el cual discurre la arteria vertebral, como ya sabemos, derrama de la arteria subclavia y se dirige hacia la región encefálica para la formación del polígono de Willis en sus arterias cerebrales posteriores. Eso lo vimos en clase. Entonces, vemos que está la presencia de esos agujeros en las cervicales. En el caso de las torácicas, en la apófisis transversa vamos a observar las superficies articulares para los tubérculos, la apófisis transversa para los tubérculos costales. Vemos las superficies articulares para los tubérculos costales de la costilla y vemos también las superficies articulares para la cabeza costal, ¿verdad? Porque todas ellas se articulan con las costillas. Y en el caso de la vertebral, de la columna vertebral,